Bajo el título ¿Cómo se construye la verdadera autoridad del Hijo de Dios? Dígale que está a su lado. ¿Cómo se construye la verdadera autoridad del Hijo de Dios? Y cuando estoy hablando del Hijo de Dios, no estoy hablando de Jesucristo, estoy hablando de nosotros. Amén. Autoridad. Usted sabe que todo el mundo quiere tener el dominio, el control, la fuerza, la autoridad, sobre todo para que se le rinda pleitesía o se la haga honrar. Todos quieren tener el control. Todo cuando habla o hablamos, queremos que se nos escuche. Todo cuando decimos algo en la calle, queremos que todo se lo vea. Cuando vamos conduciendo, ¿ok? Y yo no voy a hablar lo que, no sé cómo decirlo. Cuando está la luz en verde, no sé, eso no es comer, porque realmente no se come la luz. Infringe la ley. Se pasa la luz verde o la roja, perdón, ok. Y si el otro le dice algo, cállate la boca, yo soy maracucho. Y punto. Una autoridad. Bien. Otro tiene un uniforme y por ese uniforme quieren dañar, maltratar y hacer cuantas cosas porque supuestamente tienen una autoridad. Una autoridad no es dada, escucha bien, por un uniforme, por un título, o porque eres don fulano, o porque soy don y don. La autoridad se construye a base del respeto y de la honra. Diga honra. La palabra de Dios nos dice claramente, no sé cómo hacerse. Okay. Si quiero bajar un poquito, no te preocupes. Bien, parece que lo estuviera gritando. Bien, ahí. ¿Escucha bien ahí? ¿Allá atrás escucha? Perfecto, gracias hermano Silfredo. Ok, eso se ve aún en los hogares, se ve en los hijos, en los padres, en los mismos hermanos, entre amigos, en las empresas, etc. Todo el mundo quiere estar lleno y repleto de autoridad. ¿Sí o no? Y Dios formó el mundo. ¿Ok? Y el mundo está repleto de autoridad. Si usted va a un restaurante a almorzar o a cenar, bien, usted llega en ese lugar, no es porque usted va a gastar dinero o va a comprar o va a generar ganancia a ese negocio. Usted puede hacer lo que usted desea hacer en el negocio. ¿Sí o no? O usted llega, hermano querido, y le mete una patada a la mesa y esta la mesa no quiero fulano aquella y ¿cómo es esto? Los mesoneros son parte de una autoridad. En cierta oportunidad llegó un amigo, ¿ok? Y dijo en Barquisimeto, Estado Lara, habíamos 8 hermanos en ese lugar y la mesa estaba pequeña, ¿ok? Y se le dice que se sienta, el señor mesonero nos dice, siéntese en aquella que allá cabe, pero uno de los compañeros dijo, no, vamos a sentarnos aquí. Pero en la mesa que quería el compañero solo cabíamos algunas
6 personas, no eran, y éramos 8. Cuando nos sentamos, el compañero quiso jalar la mesa de allá hacia acá. Y él le dijo, usted no va a hacer eso. El mesonero. No, que yo soy pastor. Usted puede ser pastor. Y puede ser lo que sea. Pero aquí el que manda soy yo. ¿Tenía autoridad? Ahora, ¿le estaba faltando el respeto al hombre de Dios? No. ¿Quién faltaba el respeto a quién? El hombre de Dios. Su posición, su grado intelectual, o mi grado de jerarquía que tenga, eso no me hace pie, mi hermano, para faltar el respeto al que tiene autoridad, aunque sea un menos, no me da lugar. Porque sería inmoral. En las Fuerzas Armadas hay un vocabulario que se llama inmoralidad. Si yo siendo cabo primero, no me le paro firme a un sargento, cuando me dice firmes, no me le paro firme a un sargento, porque no me da la gana, porque soy cabo primero. Tampoco como cabo primero le puedo decir al cabo segundo, párate firme. Porque el cabo segundo me diría, usted es inmoral. ¿Por qué inmoral? Porque no te paraste firme delante del sargento. Ahora vienes tú a pararme a mí. ¿Quién eres tú? La autoridad se basa en la honra. Diga honra. No murra, es honra. Gloria al Señor. La verdadera autoridad proviene de Dios. ¿Sí o no? Amén. La verdadera autoridad se inicia con la honra. Vamos a leer. Quiero que me ayuden a leer. Ubíquese en la primera carta del apóstol Pedro. Bien. Me avisan cuando esté ubicado. Bien, ¿listo? Versículo 17 dice: honrad a todos, honrad a algunos. Capítulo 2, verso 17 del primer libro o la primera carta de Pedro. ¿Estamos listos? Honrad a cualquiera, honrad al bello, honrad a la plebeya, honrad al rey, honrad al pastor. ¿Qué dice Pedro? Honrad a todos. ¿Qué más dice? Amad a los hermanos. Diga hermano. Temed a Dios. ¿Qué dice? Honrad al rey. ¿Sí o no? Usted me dice, yo no le honro si el rey es malo. Yo no le honro si el líder es malo. Yo no le honro si el pastor es malo. Déjeme decirle que Dios le manda a honrar siendo malo o siendo bueno. Dios le manda a honrar a sus líderes y a sus hermanos siendo malos o siendo buenos. Más adelante lo veremos. Amén. David es un ejemplo claro de lo que es honra. David entendió que es la voluntad de Dios que nos sometamos a las autoridades, por muy malas que sean, debemos honrarle. Y eso es lo que nos dice Pedro. Si usted ve, voy a leer un poquito el contexto histórico de la carta de Pedro. No me vaya a llamar sesudo, pero he estudiado un poquito lo
que es la historia de Pedro. Pedro escribe la carta en plena persecución de Nerón. Escuche bien. Y los hermanos que estaban despatriados de Israel, los que estaban en la nación de Roma, estaban esclavizados. Estaban siendo maltratados. Estaban siendo, hermano querido, hollados, pisoteados por causa del Evangelio de Cristo. Amén. Las mujeres empezaron a quejarse y a decir cuantas cosas. Los hombres de Israel empezaron a quejarse con su líder llamado Pedro. ¿Ok? Y a decirle que sus señores, sus jefes, sus gobernantes, sus patrones eran perversos. Pero Pedro nos dice y les dice a ellos que se sometan a las leyes que Dios ha puesto en la tierra. Y le dice además que le honren. Y además le dice que se sometan, siendo injusto lo que estaban haciendo en contra de la nación de Israel. Es a decir, Pedro estaba diciendo, honrenle. Sea lo que sea, honrenle. No quiere decir que la persona se va a congraciar con lo que el líder hermano está haciendo. Pero sí debe honrarle por la autoridad que Dios le delegó a esa persona. Cuando una mujer o un hombre entiende eso, sencillamente en todos los términos va a honrar al que llegue la autoridad. Amén. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. ¿Cómo tomó David la autoridad? A ver, diga conmigo, uno, honrando a su Dios. Salmos 29, versículo número 2. Anótelo allí. No lo ve porque son 5 enseñanzas en una. 29, versículo número 2. Segundo paso. David honró a su padre. Escuche bien. David honró a su padre. Samuel, primer libro de Samuel, 17, versículo 15 al 20. Ahí lo va a anotar, lo va a ver. Bien. David honró a sus hermanos. Primera de Samuel, o primer libro de Samuel, 17, versículo 28. Ok. Samuel 17, versículo 36. Cuarto punto. David honró su ministerio. Hay personas que no honran su ministerio. Y lo que Dios nos dio tenemos que honrarlo. Porque de lo contrario sería basura para nuestro propio criterio. Quien no cuida lo que tiene, a perder se va a quedar. Y quien no cuida su ministerio y ni le dé la honra que merece, cortará a Dios sin titubear. Amén. ¿En dónde dice eso? Vea la historia de Saúl. ¿Verdad? Aunque procuró con lágrimas lo que había dado, dice la Biblia que no lo pudo obtener. Ahora, Dios le dio el privilegio de ser el primogénito y le dio el privilegio
privilegio además de ser el patriarca que vendría a ser Israel, pero deshonró lo que Dios le había dado y lo tomó en poco. Cuando una persona deshonra su propio ministerio y lo tiene en poco, habrá una cola más larga que el pollo de mercado, buscando delante de Dios lo que nosotros estamos despreciando delante de su presencia. Amén. Creo que eso es un amén y un sí ejecutivo. Número 6. Este hombre llamado David honró a su nación. Por eso hago hincapié, usted no puede estar botando papeles, ni diciendo este país no sirve, ni hablando mal tan veces del país. Este es un país glorioso que Dios nos dio para que naciéramos en esta tierra que fluye leche y miel. Por lo tanto, debemos honrar a Venezuela. Amén. A su nombre sea la gloria. Y David, número 7, honró a su rey. ¿O no lo dice la Biblia? Amén. Esos 7 puntos le dieron una autoridad sobrenatural a un hombre que solo estaba detrás de un poco de oveja, detrás de la oveja de su padre. Y que cuando fueron ungidos el rey de Israel, le sacaron los paladines, los gladiadores, los hermosos semblantes, los grandes y los fuerzudos delante del sacerdote. Y el sacerdote le dijo: ciertamente este es el ungido de Dios. Pero Dios le dijo: ninguno de los que están en el frente tiene las cualidades que yo necesito para darle una autoridad sobrenatural. Porque ninguno de los que están aquí me honran a su padre, ni tampoco honran a las autoridades. Pero por ahí hay uno. Quiero decirle, Samuel, a estos que están enfrente, los desecho a todos. Pregúntale si hay otro. Cuando le dijeron de otro, Isaí no lo quería, ni siquiera que se lo nombraran, porque Isaí se acostó con la muchacha que hacía el aseo y le nació un hijo llamado David, y ese era el que lo tenían por allá detrás de las ovejas, porque era un bastardo. Quiero decirle que si así seamos nosotros los peores, los bastardos, si usted honra al Señor de gloria, Dios también le va a honrar donde quiera que usted se pare. Bendito sea el Señor. Y déjame decirle que el que honra a Dios, honra al Rey. Y el que honra al Rey, honra a las autoridades. Y el que honra a las autoridades, honra lo que Él hace. Y hay disciplina. No podemos declamar honra y autoridad cuando no se honra. A su nombre sea la gloria. La verdadera autoridad comienza con estas honras, con estos puntos. ¿Dónde comienza la honra? La verdadera honra comienza en el corazón de la persona. Sí, la gloria de Dios acá. Denle un aplauso fuerte a Cristo. Amén. La honra comienza en el corazón. Ubíquese en Isaías, profeta Isaías, y me va a leer el capítulo número 11, versículo número 3.
Por favor. ¿Alguien la tiene allí? Dígame, hermano. Dele el micrófono al hermano, por favor, hermano. ¿Dónde está el micrófono? Aquí. Ok. 11:3. ¿Qué dice la Biblia? Y le hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni resolverá por lo que oigan sus oídos, Diga. sino que juzgará con justicia a los pobres y resolverá con equidad a favor de los mansos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Amén. ¿De quién se está hablando ahí? Es obvio que está hablando de Jesús. Si tú lees el capítulo, versículo 1, adelante, lea el versículo número 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí. Esa vara no es otra que Jesucristo el pastor. Y ese hombre o ese ser que nacería de esa profecía, su corazón era de esta estirpe, hermano. Él es el que dice: dale a César lo de César y a Dios lo que es de Dios. Honra al que merece honra y respeto al que respeto. ¿Me entiende? Amigos míos, la iglesia, el mundo está lleno, repleto de autoridad delegada por Cristo Jesús, Señor nuestro Dios, que la tierra. En ningún momento usted está faltando el respeto a los gobernantes. Porque cuando Pilato le dice: tú eres el rey de los judíos, ¿no sabes que yo tengo autoridad para mandarte a crucificar? O para soltarte. El Señor simplemente le dijo honrando, porque eso es honra. Ninguna autoridad te hubiese dado si no es permitido por el que está arriba. Pero Él no le dijo: tú eres un bastardo, tú no eres nada, ¿quién eres tú a juzgarme? Simplemente le dijo: ninguna autoridad te es delegada. Quiere decir que delante de Cristo estaba reconociendo la autoridad que tenía al frente, y estaba hablando con el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Por eso te respeto. Respeto. Usted quiere darle la gloria a Dios hoy. Oh, bendito es su nombre. Bendito Dios. Gracias, Señor. Quiero decirle algo, hermano. La persona que reconoce las autoridades, las autoridades. Yo puse una frase muy linda acá. Simplemente esto: cuando el temor de Dios está en un cristiano, le dirá a su líder: yo estoy consciente de la autoridad que hay sobre ti y sé que se origina de Dios, por tanto tienes ya mi respeto y mi honra. Alabado sea el nombre del Señor. Observe bien lo que dice de las autoridades presentes. Amén. Amén, hermano. ¿Qué recibo por honrar a los líderes que, entre comillas, son pecaminosos para la vista de nosotros los hombres? ¿Qué recibo por honrar a los líderes pecadores que nosotros queremos que sí? ¿Qué dice la palabra de Dios? Por honrar a la gente difícil,
Usted no está honrando al pecado, usted está honrando al que le dio la autoridad. Pero el que quita y pone reyes se llama Cristo Jesús. Amén. Dios no nos mandó a quitar ni a poner los reyes. Dios es el que quita y pone reyes y punto. Usted y yo debemos honrarle a las autoridades delegadas por Dios aquí en este planeta Tierra. Amén, hermanos. A su nombre. Ahora, ¿qué recibo? 3 beneficios. Anote el primero. Cuando somos tratados injustamente, nuestra obediencia al someternos por las cosas de mano de estos líderes injustos, Dios nos dará grandes cosas. Amén. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 2. Hermano Francisco, tenga eso en mano. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 23. Amén. Por eso, iglesia, respetemos las autoridades. Hay que respetar las autoridades policíacas. Me gusta lo que acaba de hablar de la joven que pasó en este lugar. Vamos a hablar por orar por esta gente, hermano, para que Dios le dé un espíritu, hermano querido, de justicia. Pero no nos podemos levantar contra ninguna de estas personas, ni tampoco de las gobernantes, los gobernantes, se llame oposición o se llame oficialismo. Hay que respetar las autoridades que Dios ha puesto sobre nuestro país, Venezuela. Dios es el que da el pago por cada cosa. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué dice allí, hermano? Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Él no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. Cuando lo maldecía, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Ahora era justo que le dijeran al Señor Beelzebú, príncipe de los demonios. ¿Era justo? ¿Era justo que le golpearan? Y delante de los reyes, usted no ve que Dios piensa para los reyes allí, hermano, ni tampoco para los gobernantes, ni una ofensa llamándolo, hermano, que no servía, que era lo peor, nada de esto. Usted no ve ofensa del Señor para los gobernantes, tanto eclesiásticos como también civiles. ¿O sí la ve? ¿Qué le dice el Señor? Simplemente el rey de los judíos, tú lo dices. Y uno de estos hombres, llamado el sumo sacerdote Caifás, y su yerno Anás agarraron su vestidura y se rasgaron la vestidura delante del maestro. Pero usted vio ofendiendo al Señor a Herodes. Lo vio ofendiéndolo. O vio ofendiendo al Señor a Poncio Pilato. Se sometió a las autoridades. Y ejemplo nos dio el Señor para que sigamos las pisadas que Él hizo. Gloria a Dios. Pero hermano querido, eso es tremendo. Dígame cuando el líder medio falla, o los líderes medio fallan, hermano, lo que quieren hacer es una sepultura, una mezcla de estiércol con él. Pero hay de aquel que levante la mano contra una autoridad delegada por Dios.
Y yo estoy hablando del pastor. Saca el pastor. De ahí para allá, eso está repleto de autoridad. Y de esa calle para afuera, eso está repleto de autoridades. Amén, hermanos. Escuchen, si tratamos de resolver el caso usando nuestra fuerza, Dios nos dejará solos y quedaremos en desventaja y nos será imposible ganar la batalla. Es mejor sufrir el agravio que ponerle la causa a Dios, porque cuando nos levantamos, Dios se levantará también. Número 2. El Señor nos dice que si devolvemos honra, obediencia y bendición por un trato injusto, sucederá lo siguiente: heredaremos bendiciones. Ahí mismo en primera carta de Pedro 3:9. Ajá. ¿Lo puede leer, hermano? ¿Ok? Sí. No devolváis mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamado a heredar bendición. Pero heredar bendición si nos sometemos a lo de Dios. Porque a veces nosotros, escuche bien, por simplemente tener la palabra de Dios y ser un creyente, agarramos a una persona y la maltratos, la daño. Yo digo, hijo del diablo. O digo, cuántas cosas no sirve porque no quiere buscar a Dios. Esa persona tiene una autoridad que le delegó. ¿Cuál es la autoridad? Sobre su propio cuerpo. Él hace un pote con su vida. Tal vez dice que le prediquemos. Si no cree, eso es problema de él. Pero respetando a las personas. El día de la caminata yo quedé asombrado, impactado, cuando me acerqué a 3 señores que estaban borrachos en el depósito. Y cuando empecé a saludarle, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo le va? ¿Cómo se sienten? Y uno de los señores se guaraparon los ojos. Y le saben que ustedes están, lo declaro, hijos de Dios. ¿Saben que ahora Dios estará tratando con ustedes? Y uno de ellos dijo estas palabras: háblame, porque no me habláis no como otros, que lo primero que dicen se van para el infierno, cuerda de borrachos, porquerías y cuantas cosas le dicen. Yo no sé si es que yo creo un evangelio diferente, pero yo siento, hermano, que hay que respetar. Hay que respetar. Yo le prediqué el evangelio y él me dijo: voy a ir para la iglesia. Es problema de él si me engaña. Yo respeto su autoridad de lo que hace con su vida. Alabado sea el nombre de Dios. Tercer beneficio, o tercera razón por la que Dios nos manda a someternos a las autoridades o a honrarle, es porque repararemos lo dañado. Es decir, si una autoridad me hizo un daño, con honrarle, reparo el daño. Mire cómo es Dios. Porque Dios se levantará a favor tuyo. Y lo que Dios le agrada es esto: que estamos metidos en la línea de autoridades de Dios. En esto. Si yo respeto esa autoridad, por muy que sea, yo no me estoy sometiendo a la autoridad.
me estoy sometiendo a Dios que puso la autoridad. Que no estoy de acuerdo con lo que Él hace. Amén. Que no estoy de acuerdo con su... Amén. Pero igualito le sigo honrando. No porque lo merece Él, sino que lo merece el que dio la autoridad. Cuando la mujer le falta el respeto a su esposo, y disculpen la mujer, que le pongo ejemplo, le falta el respeto a su marido, primero se lo falta a Dios. ¿Usted sabía eso? Claro. Se lo falta a Dios, porque el que dijo que debe honrarle o debe sujetarse fue Dios. Y cuando le deshonramos, lo primero que hacemos es faltarle a lo que Dios ha establecido. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Denle al Señor un aplauso, una gloria a Dios, una alegría. Cuando esto lo hacemos, amigos y hermanos, creamos un carácter de piedad. Pablo nos aconseja en la carta a los despatriados en Roma, capítulo 5, versículo 3. ¿Alguien que me ayude? Y otro me va a leer, hermanos queridos. Proverbios 22, versículo 4. Ubíquese allí. Otro. Y otra persona se ubica en Eclesiastés 2, versículo 26. Ok, leemos entonces la carta a los Romanos 5:3. Como dice, hermano. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Ahora, no era cualquier cosita lo que estaba pasando esos expatriados. Estaban siendo despojados, maltratados, subyugados. Pero el Señor dice que se debe honrar. ¿Usted quiere tener autoridad? Dígame. ¿Quiere tener autoridad? ¿Quién desea tener autoridad? Levante su mano. Empiece por honrarse a usted mismo. Y empiece por honrar las autoridades. Amén. Ok. Proverbio 22, 4, ¿qué dice? Riquezas, honor y vida son el premio de la humildad y el temor de Jehová. Pobreza, maltrato y ¿qué más? Riquezas, honor y vida. Riqueza, honor y vida. ¿Son qué? La remuneración. El premio que Dios da a una mujer o a un hombre de Dios cuando le honra a Dios sometiéndose a las autoridades. Ay, si la autoridad me dice a mí que me tire del puente y me voy a tirar del puente, pastor. Usted está hablando de un abuso. Yo estoy hablando en el marco legal, no fuera de lo legal. No se me vaya para afuera, quédese en el marco. Ahora, ¿qué va a recibir? Por someterse a las autoridades. ¿Qué dice Eclesiastés 2, versículo 26? Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, pero al pecador le da el trabajo de recoger y amontonar para dejárselo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Ahora hago la pregunta. ¿No es bueno someterse a las autoridades? Dígame. Y no mire el pastor.
Obviamente ese pastor, yo no estoy hablando de mí, estoy hablando de las autoridades puestas y delegadas por Dios. Abre de ahí para afuera, de ahí para allá. No me digan a mí, de ahí para allá. Que eso está lleno repleto de autoridades. Y este lugar. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Saben por qué ganó David la batalla? Porque estaba lleno y repleto de autoridad. ¿Por qué? Porque David honró la línea que Dios dijo que honrara. Y sembró para el futuro. David ganó la batalla porque tenía esto delante de Dios. Él le gustaba honrar. Y la honra derrotó al soberbio. O a la deshonra. Cuando honramos, derrotamos a la soberbia. El orgullo, el miedo, los gigantes y cuantas cosas hayan, se vencen por medio de autoridad. Pero si no hay autoridad, no hay honra, no puede haber una autoridad genuina. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Vamos a ubicarnos en el primer libro de Samuel. Por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Cuando lo tengan, me dice amén. Si lo tienen, ubíquese en el capítulo 17, versículo 51, que dice: Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, tomó una espada, la sacó de la vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. ¿Sabe por qué le cortó la cabeza? Dígame. ¿Por qué le quita la cabeza al filisteo? ¿El filisteo era autoridad? ¿Sobre quién era autoridad el filisteo? Si era un abusador. Era un incircunciso inmundo. Blasfemos, que blasfemaba contra el Dios viviente. Y cuando vino David, lo que hizo fue tomarle el poco y decirle: ¿acaso soy yo perro para que venga con piedras y palos? Pero David no fue grosero tampoco. No le dijo animal, bestia, zamuro. Simplemente le dijo: tú vienes contra mí con lanza, espada y jabalina. Esa es tu representación. Mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Rey de Reyes, de los escuadrones del Dios viviente. ¿Sabe que este incircunciso hablaba sandeces y decía blasfemia contra el Dios de esta tierra, de los cielos y de todas las cosas habidas y hechas en este mundo y también en el infinito? Amén. Decía cosas sandeces, groserías, blasfemaba contra el Dios Todopoderoso. Amén. Ahora ahí me debo demostrar David, porque David fue y le dijo a unas personas: ¿qué le darán al hombre que quite lo propio de Israel? ¿Quién es este incircunciso que desafía y tiene amedrentado a los escuadrones del Dios viviente? Al Dios de Israel. No solamente está honrando al rey Saúl, sino que también está honrando a su nación como tal.
viva tu alma, oh Rey, que cuando estaba yo detrás de las ovejas de mi padre, venía el oso o venía el león, y cuando agarraba una oveja de la manada, Dios salía atrás de él, lo agarraba por la boca, y Jehová de los ejércitos sencillamente estaba diciendo que no era él, sino el Dios a quien servía. Dice que le escuartizaba la quijada, lo mataba quitándole la oveja de su boca. Eso se llama honrar a su padre. Porque las ovejas no eran de él, eran de su padre. Pero cuando se enfrentaba el oso, se enfrentaba era por la autoridad de su padre. Cuando se enfrentaba el león, se enfrentaba por la autoridad de su padre, porque su padre le había dicho que en ese lugar él tenía que responder por todas las ovejas que estaban en ese lugar. Amén. Hay personas, hermanos, que por la causa de Dios, pero ni así, ni un esfuerzo así. No hay honra para Dios. Si no hay honra para Dios, Dios tampoco honrará. Porque Él honra a los que le honran. Y lo busca o lo halla lo que temprano lo busca. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Ahora Él quitó la cabeza del rey y quitó el oprobio. ¿Con qué Dios bendijo a David? Por honrar a su nación, por honrar a su padre, por honrar al rey, por honrarle en su propio ministerio, por honrarle todas estas cosas. Se llevó a Mical y fue puesto capitán de miles en el reino de Saúl. Escuche bien, en el reino de Saúl. Pero esto, por eso yo digo, hermano, hay que honrar aún con nuestros propios labios, con nuestra propia boca, nuestra propia lengua. Una vez que usted y yo decimos algo de una autoridad, eso es como soltar un puñado de arena en el mar. Usted la suelta, pero jamás volverá a recoger los mismos granos. Se rayó y quedó rayado. Pero delante de Dios, esas arenas, una a una, la va a empuñar un día. Alabado sea el nombre de Jesucristo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Ahora dice la Biblia que Saúl quiso 3 veces matar a David por el simple hecho de escuchar algo. Hay verdades subjetivas y verdades absolutas. Verdades subjetivas es la que usted me puede decir que yo soy. Problema mío si yo lo creo. Yo soy y sé quién soy. ¿Qué pasó con él? Que por escuchar David o Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000, eso fue todo. Le desagradó el dicho y quiso penetrar 3 veces con la lanza por la costilla a David. La tercera vez lo hirió en el capítulo 19, versículo 10 del primer libro de Samuel. Dice que lo hirió. Pero él no se levantó contra su Señor, sino que huyó y pisó 14 desiertos, huyendo para no hacerle daño al varón del Señor. Eso se llama honrarle. Honrarles. Y en cierta oportunidad estaban ellos arriba, donde estaban las rocas de las cabras, específicamente en las cuevas de Abraham. Y estaban en el fondo todos los hombres de David, que eran 600 hombres. Y no eran cualquiera hombres. Era hombres que se levantaban uno contra 800 filisteos acababan.
Eran hombres guerreros. Y me dice la palabra de Dios que Dios le puso al rey ahí, porque estaba cansado. Y David agarró la espada y le cortó el manto. Y alguien le dijo: Dios te lo ha puesto en tus manos, acábalo, mátalo, asesínalo. ¿Lo asesinó David? No. Le honró. Y cuando salió de la cueva, él le dijo: viva, oh rey, mi señor, que tus guardias no han podido cuidarte ni guardarte de mis manos. Eso es honrarle. Mientras mi gente me decía que te acabara, yo decía: viva Jehová, que jamás levantaré la espada contra el ungido de Israel. Bendito sea el Señor. Ese hombre estaba buscando a David para matarlo, pero Dios se le puso en su mano y no fue capaz de matarlo, porque David estaba honrando, no era el rey. David estaba honrando, era a su Señor. Y cuando le dijo esas palabras, le dijo: hay aquí el manto sobrante que te falta. Yo lo he cortado, Jehová te ha puesto en mis manos. ¿Acaso soy un perro o una pulga que tú andas detrás de mí para quitarme la vida? Que juzgue Jehová entre usted y yo. No le faltó respeto en ningún momento, hermano. Ni le dijo bestia, no le dijo nada contra él. Estás haciendo injusto. Simplemente dijo: Jehová juzgará entre usted y yo. ¿Y sabe qué dijo el rey? Más sabio eres tú que yo, muchacho. Ve en paz, porque ciertamente Jehová está contigo. Solo júrame que el reino, cuando sea traspasado a ti, no acabará con mi generación. Le estaba profetizando. Ahí de inmediato, fíjese eso, de inmediato, mientras él estaba honrando, dejando de vida, el rey le estaba diciendo que el reinado de él iba a ser traspuesto para él. Y eso no viene porque David era bello, eso viene porque David estaba honrando las autoridades que Dios tenía en la tierra. Amén. Ahora la pregunta sería: Reyes, ¿era digno que se honrara a Saúl? ¿Era digno que se honrara si lo estaba buscando para matarlo? Le hirió en su hombro derecho. Después que le dio a la hija, Mical, se la quita y se la da a otro hombre por mujer. Aparte estaba hablando mal de él para acabarlo. Pero usted no ve a David nunca levantando la mano contra Saúl. Y cuando Dios lo asesina prácticamente por sus propias manos, quien vino a avisarle que había acabado al rey Saúl, él mismo fue y le mandó a quitarle la cabeza. ¿Cómo no temiste en matar al ungido de Jehová? ¿Cómo se te ocurre levantar la mano contra él? Por cuanto tu misma boca testificó, hazme el favor, me le quita la cabeza, porque la sangre de él sea sobre él. ¿Usted vio a David levantando la mano? ¡El rey era bueno! ¡Era un hombre rey! ¿Se había corrompido el rey, sí o no? ¿Vio a David levantando la mano contra él? Dígame, ¿sí o no? ¿Sabe por qué? Porque David tenía el corazón conforme. Nosotros vemos a las personas por lo que hacen y no es por la autoridad que Dios da. Pero ojalá que la gente viera las virtudes y no se fijara tanto en los defectos. Ojalá Dios diera ese espíritu a nosotros para ver lo que hace la gente por Dios y para no ver tantas cosas que la gente dice. Alabado sea el nombre de Dios. Si uno ve las malas virtudes,
Iglesia de Dios, y vieran las cosas grandes que hacen los hombres de Dios, no nos atreveríamos a levantar nunca la mano, ni tampoco la de sin hueso contra una persona que trabaja para Dios. A su nombre sea la gloria. Den un aplauso al Dios Todopoderoso. Amén. Notemos lo siguiente, que se encuentra en el libro de Daniel capítulo 3, versículos 16 al 18. Daniel 3, 16, 18. Escuchen, 3 hombres saldrán Mesac y Abednego. No respondieron al rey con grosería ni con falta de respeto. Si en este tiempo le decimos al rey vaya a bañarse, animales, cuantas groserías se nos viniera a la boca le dijéramos por causa del evangelio. Escuchen eso, es contradictorio. Si ellos hubiesen atrevido a faltar el respeto al rey cuando fueron echados al horno antes de que cayeran, hubiesen quedado tostados, chicharrones. Pero lo que mantuvo a esa gente viva fue la honra que le dieron a su rey. Ahora tienen a Nabucodonosor, rey de Babilonia. No era el rey sencillamente de los judíos. ¿Y qué dice la Biblia, hermanos? Sadrach, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tus manos, rey, nos librará. ¿Cómo dijo? Animal, rey, santero, brujo, hechicero, animal, bestia. ¿Le dijo algo así? Siempre honraron la postura de autoridad del rey. Y dijeron, sepa, oh rey, que Dios nos librará de sus manos. No fueron groseros contra el rey. Honraron al rey. ¿Sí o no? ¿Y qué dice la Biblia? ¿Sigue hablando allí? Y si no, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. He allí cuando hay una autoridad abusiva, falta de respeto. Usted no se somete a esa autoridad abusiva, pero debe la honra de vida al rey. No se someta a eso, pero sí debe honrarle la autoridad que Dios le puso. Después de eso dice la palabra de Dios que lo lanzaron al horno de fuego. Pero el rey Nabucodonosor, cuando Dios dice, no son 3 los que echaron en el pote, yo veo 4. Y el cuarto es semejante al hijo de los dioses. Es a decir, hermano, cuando nosotros nos sometemos a la autoridad de Dios y lo honramos, aún los ángeles nos visitan para servirnos. ¿Sabía usted eso? Claro. Nos visitó. Ahora, después que ellos salieron de ese horno, ¿qué pasó con ellos? No fueron puestos en grande delante de Babilonia. Amén. Y su autoridad fue 3 veces mayor que la primera. ¿O no? Eso lo dice la Biblia. Amén. Por honrar al rey. Honrar. La honra da la verdadera autoridad. Es como la palabra, hermano. Que vengo y me levanto contra una autoridad de estos pastores, o que me voy a levantar, que Dios me guarde contra mi hermano Villadiego, siendo mi presbítero, mi
autoridad en el sector. Que yo me levante contra él y vengo de ruego a orar en la presencia de Dios. Esa oración, amigo mío, no va por el baile. Hay muchas oraciones que están quedando en las atmósferas. Muchas oraciones que están quedando en los aires. Muchas oraciones que están quedando en los techos. ¿Sabe? Porque lo que da la autoridad para que esa oración llegue allá y pase las perturbaciones que hay en esa atmósfera celeste es la honra de vida que tú le das a lo que te rodea. Dele al Señor un aplauso fuerte. Amén. Porque los hijos, hay hijos que cuando crecen, hermanos, no se someten a sus padres. Son groseros. No le honran. No le dan dinero. No le dan ni siquiera un bolivita. Con los bienes también se honran. No le dan nada a su padre, ni siquiera lo miran. Nada que ver. Pero si dicen, este me pegó, este no tiene vida, este fue mi padre, pero mi madre. El que no honra a su padre y a su madre tendrá muy pocos días en esta tierra. El cambio de honrar a sus padres y a su madre son días largos en el planeta. Cuando digo días, estoy hablando de años. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Efesios capítulo 6, versículo 2. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Esto no es una sugerencia que da la palabra de Dios. Esto es un mandamiento obligatorio. Si su padre fue malo con usted y su madre es mala con usted, ese es el problema de su madre y de su padre. Usted y yo debemos honrarle. Créalo. ¿O son mentiras? Pero hay personas groseras, deshonestas contra sus propios padres. Falta de respeto. Altiva. Que su padre, su madre dice cualquier cosa y le sale con 4 piedras en la mano. Vea que va a ganar la lucha en esta tierra. Por aquí se va para Cuba. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando honramos a nuestros padres, estamos honrando a Dios. Amén. El hijo que es dolor de cabeza para su padre tendrá los días contados en la tierra. Crea eso. Crea eso. Porque Dios nos manda a honrar. No es una opción, es honrarlo. Aquí está Virginia. Virginia está acá. Ok. Ella conoce. Aún mi hermano mayor me ha mandado a callar la boca y yo me le sujeto. El que le sigue me ha mandado a callar la boca y yo me le sujeto. A todos mis hermanos, porque quiero honrar a ellos. Pero veo hoy día que un hermano se le sujete a otro. A lo que le manda a callar la boca, no hizo bien la boca cuando le metió la puñalada por la costilla.
14, versículo 21, ¿qué lo dice? Amén, hermano. ¿Qué dice? Amén. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Papá, ¿el mandamiento cuál es? Honra a tu padre. ¿Eso no es un mandamiento de Dios? Amén. ¿Y cómo se manifestará Dios en una persona que deshonra a su padre y a su madre? ¿Cómo? ¿Cómo hace Dios para hacerlo? Yo he escuchado jóvenes decir, a los que creen que hermanito más me les paro y los tumbo y les doy contra el piso. Y he escuchado decir jóvenes a su propia madre, esa vieja loca. Pero resulta que ese viejo loco y esa vieja loca que Dios usó para que te trajeran al mundo. Por eso el que tiene madre viva y padre vivo, ¡honrenle! ¡Quiera a Dios! ¡Respétenlo! ¡Mímenlo! Porque después de muerto nada es. Antes de que se vaya de esta tierra, demuestre que usted honra a su padre y a su madre. Amén. Primer libro de Corintios, carta de Corintios 7, 19. ¿Qué nos dice? ¿Sí? Primer libro de Corintios 19. La circuncisión nada significa y la incircuncisión nada significa. Lo que importa es guardar los mandamientos de Dios. ¿Se da cuenta? Y eso es un mandamiento de Dios. A veces nos metemos tanto en las leyes, que deshonramos al dueño de las leyes. Ahora, esta clase de personas se conocen fácil, según Mateo 7, versículo 20. Por sus frutos, los conoceré. Ya no vamos a ir. La Biblia nos dice, maldito el que deshonra a su padre. Así lo dice claramente. Y no es la maldición del pastor, es Dios. Deuteronomio capítulo 27, versículo 16. Esa es una autoridad. El padre es una autoridad. 17. 27, 16. Maldito el hombre que deshonre a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. ¿Y usted cree que deshonrar es simplemente decir groserías? Meterle una coba. Escuche bien. Hacer caso omiso a lo que dice su padre y su madre. Andar, hermano, en contra siempre a la defensiva de sus padres. No honrarles con sus bienes. Porque la gente cuando se casa, hermano, se olvida de los viejos. Se olvida de sus padres. Y ahora estoy de mi muñeco y todo es mi muñeco. Y los viejos y la vieja que le chupaste los senos, que te amamantó y duró 9 meses en tu vientre. Ah, bueno, tengo la hembra, mamá no me da lo que me da una hembra. Vamos a honrar más a la hembra.
perfecto. Pero también no te está diciendo que usted debe darle a su padre y a su madre. Hay que darle, hay que honrarle, bendecirle. ¿Sabe lo bello para un padre? Que su hijo se acuerde semanal de él. Aunque sea 10 bolívares, Padre mío, aquí tiene. Madre mía, aquí tiene. Así esté la situación que esté. Sus padres son muy importantes. Amén. Gloria a Dios. Su gente tan agarrada, tan pichirre, que sus pobres viejos están abandonados. Y si están abandonados, también Dios abandonará a la persona que lo abandone. Alabado sea el nombre de Dios. En cierta oportunidad, 3 individuos, 3 sujetos salieron de un barco y también su padre salió de un barco. Salió de un barco. Escuchen bien eso. Y es una deshonra, diga deshonra, ver a su padre en cuero desnudo. Es una deshonra que usted vea a su madre desnuda. Voy a bañarme con el muchachito en el baño. Eso es deshonra. Y hay padres que se bañan hasta con sus propias hijas. Y madres que se bañan con sus propios hijos en el baño, desnudos. Eso es deshonra, deshonra. ¿Y sabes qué? Noé se echó una pea al viejo con sidra. Se echó una pea después que salió de la batalla. Y después que se rascó en su propia tienda, se quitó la ropa, hermano Wilfredo. Pero en su tienda. Y vino su hijo Canaán. Y empezó a verlo y a reírse de la desnudez de su padre. De la desnudez del padre. ¿Qué pasó con él? Pero Sem y el otro hijo, creo que se llama Jafet, agarraron la ropa de su padre en su hombro y caminaron hacia donde estaba el padre, hacia el retroceso, para no mirar la vergüenza del padre. Le tiraron la ropa y se la tiraron encima y luego lo vistieron. Eso se llama honrarlo. Pero cuando el viejo le pasó la borrachera al día siguiente, le dijeron lo que había acontecido. ¿Y sabe qué le dijo Canaán? Maldito serás y tú serás sirviente de tus hermanos. ¿O no lo dice la Biblia? Ubíquese en Génesis 9, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. La gente piensa que esto es guachafa. A su padre. Y fue castigo de los demás hermanos. Y a los demás le dio la bendición grande para ellos. El que deshonra a su padre y ya a su madre, también para ellos vendrá juicio. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. 9:25 al 27. Amén. Hay gente que desea ver sus autoridades en vergüenza. La Biblia dice claramente, hermanos, que bienaventurados los pacificadores. Amén. Gloria a Dios. Los que pacifican. También nos dice la palabra, es fácil. Respeto.
le lleva a usted a tener cordura, disciplina, conciencia de lo que está haciendo. Cuando vaya en un semáforo, no se coma la luz. Respete. Cuando esté el policía y te mande a parar, párate. No le salga con falta de respeto. Ese policía está lleno de autoridad. Ah, que son pecaminosos, ¿quién no lo sabe? Levante la mano, ¿quién es? Pero están delegados por Dios. Que son corruptos, problema de ellos. Pero debemos honrarlo. Ahora el viejo estaba borracho y se quitó la ropa. ¿Quién es el culpable? El viejo. ¿Pero por qué? Estaba tomando caña. ¿Pero por qué maldijo y fue efectiva la maldición? A ver. Porque a Dios no le interesa la condición del viejo. Si estaba borracho, si estaba haciendo lo que sea. Hay un mandamiento que dice: honra a tu padre para que tus días sean largos en la tierra. Amén. Entonces nosotros reversamos el texto que dice: no, está borracho y yo no estoy apoyando. Mire, hermano, eso es peligroso. Eso se llama exégesis. Ponerle a usted el texto que usted desea poner a lo que usted está leyendo. Pero lo que dice la palabra de Dios es otra cosa. Amén. La Biblia dice, hermano, que cuando uno le falta a las autoridades, carrea juicio para sí. Capítulo 13 de la carta de Romanos. Por eso, hermanito, honre a su hermano, honre a su madre, honre a los líderes de la iglesia. No estoy hablando de mí. Ore por esos líderes. Bendícelo con todo lo que pueda tener en sus manos. Porque queremos una iglesia madura y llena de carácter bíblico. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Amén. No podemos contaminar, hermano, con actitudes negativas. Cuando una persona habla de su autoridad, habla de Dios. Amén. 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 Y para terminar, no me dio el chance, tengo 2 páginas más. Ok. Para terminar este mensaje, quiero decirle, amigos, Dios pone y quita. Dios bendice. Amén. Pero vosotros, todos, tenemos que someternos a la autoridad. Amén. Y no estoy hablando, por favor, del pastor. Estoy hablando de usted mismo, de los líderes de la iglesia. Estoy hablando de las autoridades civiles. Cuando su hija le venga a hablar mal del maestro, ¿qué hizo usted? Porque el maestro o la maestra la regañó. ¿Por qué le puso esto y esto y esto? ¿Usted cree que el maestro no es una autoridad? Entonces cuando viene la niña a hablarnos mal del maestro, le decimos: esa porquería de maestro, le voy a reventar la cara. ¿Ah? ¿Cómo le estaba diciendo eso? Usted es miserable, loco. ¿Usted cree que eso es respetar las autoridades? Si usted es un creyente, sería el mejor creyente de este planeta. Hay que respetar las autoridades civiles, eclesiásticas, las autoridades, hermanos, que están puestas por Dios en este planeta Tierra. Amén. Sea la que sea, hermano. Amén. Hay que hacerlo. A unos niños, cuando pasen en los colegios y dice stop, no pare, uno quiere llegar encima a los niños cuando sale por encima. Esa es autoridad que hay delegada. Crea, hijo. ¿Quiere tener mayor autoridad? ¿Quiere tener una buena autoridad? Empiece por respetarse de lo que Dios le dio. ¿Qué te dio Dios a ti? ¿Qué le dio Dios a usted?
salvación de Dios. Empecemos por respetar nuestra salvación. Empecemos por respetar nuestro ministerio, nuestro talento. Empecemos con, hermano querido, escuchen bien eso, honrando a nuestro hermano. Honrando a nuestro hermano. Sea el carácter que tenga, sea lo que sea, ese es hermano suyo. Esa es hermana suya. Sea lo que sea, esa es hija de Dios. Y ese es hijo de Dios. Si se somete y hace cosas